Buenos días, hermanos. Un breve anuncio rápidamente antes de saltar a la palabra de Dios. Trajimos unas tarjetitas de oración, ¿sí? Así que usted al final puede reclamar una ahí para que la ponga en su Biblia. Muchas gracias porque ustedes oran por nosotros, ustedes ofrendan al ministerio y estamos muy agradecidos de verdad con esta iglesia. Y para nosotros es un gozo gigantesco poder estar hoy con ustedes, poderlos ver cara a cara y compartir, ¿no? Esa es la idea, compartir. Por la misericordia de Dios vinimos a Colombia después de 4 años y es la primera vez que mis 2 hijos están acá. Así que pues siéntanse también en familia, acérquense a ellos, tengan paciencia porque ellos hablan inglés, pero entienden español. Bueno, ahora sí, mis queridos hermanos, vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios, pero antes de hacerlo quisiera que oráramos al Señor, que dejáramos este tiempo en sus manos, amén. Así que por favor inclinemos nuestros rostros y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre soberano, tú eres grande, Señor. Así como cantamos hace un rato, tú eres el Rey. Tú estás en control del mundo y de nuestros corazones. Y nosotros creemos, Señor, que cuando tu palabra se abre, por tu Espíritu Santo tú hablas a nuestros corazones. Y hoy, por tu misericordia, hemos venido a tu casa y queremos escuchar tu voz, Señor. Así que con humildad, Señor, con un corazón empobrecido, te rogamos que nos hable. Edifícanos, consuélanos y transfórmanos en la imagen de Cristo. Todo esto lo oramos en su grandioso nombre. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero compartirles a ustedes acerca de algo que yo he denominado el espíritu fariseo. Y cuando uno se pone a pensar acerca de los fariseos tienen una muy mala imagen que muestra el Nuevo Testamento, pero los orígenes de los fariseos de alguna manera fueron muy buenos. Los fariseos se hicieron públicos como un grupo, digamos que de pensamiento, un movimiento social dentro de los judíos por allá en el año 160 a.C. Como ustedes deben saber un poquito, los judíos, ellos fueron esclavos de muchos pueblos, ¿cierto? De los babilonios, de los persas, de los griegos y en el tiempo de Cristo de los romanos. Y en ese trasfondo cultural, en ese cambio de cultura, los fariseos de alguna manera estaban preocupados por conservar la ley, la palabra de Dios. Y este grupo de los fariseos, que fariseo significa separados, este grupo de los separados realmente surgieron con el deseo de salvaguardar la ley de Dios. Ellos también estaban muy cercanos al pueblo y también querían ser esos motivadores para la gente de una vida piadosa. Así que los fariseos en sus orígenes fueron algo muy piadoso. Uno no se lo imagina, pero fueron algo muy bueno. Ellos realmente, nosotros los cristianos tenemos que estar agradecidos con ellos porque gracias a ellos el Antiguo Testamento se preservó muy bien. Pero cuando ya vamos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Vemos una imagen muy negativa de ellos. Algo pasó. Parece que con el tiempo se deterioró. Porque cuando vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, cuando Jesús confronta a los fariseos, mire, Jesús los llama hipócritas 6 veces. Hijos del infierno. Ciegos les dice 5 veces. Sepulcros blanqueados y generación de víboras. O sea que cuando uno mira desde el origen a los fariseos al tiempo de Jesús, de alguna manera el movimiento pues se había deteriorado, ¿cierto? Ahora, incluso el término fariseo, yo me acuerdo que yo escuché el término fariseo antes de incluso leer la Biblia, y uno escucha que la gente utiliza el término fariseo, ¿cierto? Usted fariseo, me vendió, mire lo bien fariseo que es. Y uno escucha fariseo, y uno, y bueno, ¿qué serán ellos? El término fariseo se relaciona mucho secularmente con la arrogancia y la hipocresía. Cuando alguien es arrogante o es como hipócrita, este es un fariseo. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿será que la arrogancia y la hipocresía eran el mayor problema de los fariseos? Puede que sí, puede que no, vamos a verlo, miren. En el Nuevo Testamento también vemos, interesante, que aunque hay una imagen muy negativa de los fariseos, también hay ejemplos puntuales donde se ve que hay fariseos de alguna manera piadosos, por decirlo de alguna manera, que estaban buscando el reino de Dios con sinceridad. Usted puede pensar de un fariseo famoso en el Nuevo Testamento, Nicodemo, ¿cierto?
En Juan capítulo 3, Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Algunos dicen que Nicodemo se acerca de noche porque tenía miedo de la gente, pero la verdad es que hay que darle el beneficio de la duda. Jesús era un hombre muy ocupado y realmente si te querías entrevistar con él, tenías que esperar hasta que fuera bien tarde en el día. Y Nicodemo se acerca y tiene una conversación muy bonita con Jesús, ¿cierto? Allá usted recuerda que Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Entre otras cosas, es gracias a esa conversación que Jesús tuvo con ese fariseo que nosotros tenemos este famoso versículo de la Biblia, Juan 3:16. Juan 3:16, Jesús se lo dijo a un fariseo. ¿Y por qué les digo que de alguna manera el corazón de Nicodemo, yo diría que era un corazón que buscaba genuinamente a Dios? Bueno, porque en Juan capítulo 7, verso 47, cuando los líderes fariseos y el liderazgo de Israel está hablando acerca de matar a Jesús, en el verso 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Acá vemos que Nicodemo de alguna manera estaba abogando por el Señor Jesucristo. Unos estaban hablando de matarlo y Nicodemo dice, momento. Por lo menos démosle el beneficio de la duda a este maestro y escuchémoslo. Y ahí vemos que pues le respondieron de una forma un poco grosera a Nicodemo. Pero hay algo más, miren, Juan capítulo 19, cuando está hablando de la sepultura de Cristo, en el verso 8 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era de los discípulos de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que les permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. No sabemos qué habrá pasado con el corazón de Nicodemo al final de sus días. La Biblia no nos lo dice. Pero en estas imágenes que el Nuevo Testamento nos da, en especial el apóstol Juan, podemos ver que de alguna manera Nicodemo honró a Cristo. Pedir a los romanos sepultar el cuerpo de Jesús fue una acción muy osada. No cualquiera lo hacía y acá vemos que él le quería dar digámoslo así, una buena sepultura al cuerpo de Cristo. Así que Nicodemo, yo diría, me atrevería a decir que era uno de esos fariseos que de alguna manera estaba tratando de buscar el reino de Dios de manera genuina. No creo que fuera un hipócrita como los otros. Y hay otro ejemplo de fariseo en el Nuevo Testamento que nos muestra que era posible ser un fariseo y buscar el reino de Dios de una manera genuina. ¿Quién me dice? Ya tenemos a Nicodemo. ¿Quién es el otro? ¿Ah? El otro fariseo famoso del Nuevo Testamento. Gracias. No me gusta que digan Pablo. Dígale Saulo de Tarso, por favor. Porque Pablo suena más a su tiempo cristiano, pero Saulo suena a su tiempo de fariseo. Y mire, en Hechos capítulo 22, verso 3, Saulo, ¿cierto? Dando su defensa ante un rey, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, él ya estaba en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, según Hechos capítulo 5, versos 34, era un fariseo, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Continúa diciendo Saulo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y en Filipenses capítulo 3, verso 5, cuando él está hablando de sus credenciales en cuanto a la carne, él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y yo quiero que se detenga usted un momento a pensar en esta última frase que Pablo dice acerca de sí mismo. Él dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. ¿Usted sabe qué significa eso? Significa que Pablo o Saulo de Tarso caminaba lo que predicaba. Lo que él decía que se debía guardar, él lo guardaba.
Los mandamientos que él decía que se debían cumplir, él los cumplía. Yo no creo que nadie podría pararse delante de Pablo y decirle: tú eres un hipócrita. No creo. Yo creo que este hombre de alguna manera lo que decía, como les digo, lo guardaba. Él dice: en cuanto a la ley, nadie podía acusarme de no guardarla. Así que es interesante que en el Nuevo Testamento sí vemos una imagen en general muy mala de los fariseos, ¿cierto? Hipócritas, arrogantes. Pero en el caso de Nicodemo y en el caso de Pablo, vemos que era posible ser un fariseo y no ser hipócrita. Era posible ser fariseo y aún así buscar el reino de Dios genuinamente. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál era entonces el gran problema de los fariseos? Bueno, el gran problema de los fariseos, mis queridos hermanos, era el problema de la justicia propia. El problema de la justicia propia. ¿Y qué es la justicia propia? ¿Qué es la justicia propia? Es creer que yo puedo hacer cosas que me ayuden a ganar la aprobación de Dios. Lo repito, es creer que yo puedo hacer cosas que me pueden ayudar a ganar la aprobación de Dios. Es creer que el perdón de pecados se puede obtener por medio de buenas obras. Entre paréntesis, ¿se ha dado cuenta que usted vive en una cultura farisea? Y no solo pasa en Colombia. Usted viaja alrededor del mundo y usted se va a dar cuenta que hay un espíritu fariseo operando en la gente, que le hace creer que la salvación se puede obtener por méritos propios. ¿Qué es espíritu fariseo o justicia propia? Creer que con ser buena gente Dios hace caso omiso de mi pecado. ¿Ha conocido a alguien así? Yo soy bueno, yo trabajo duro. Sí, uno peca, ¿quién no peca? Pero eso no importa porque pues las cosas que yo hago, yo soy bueno. Eso es justicia propia. Así eran los fariseos. Creer que la realidad está definida por mis opiniones y no por lo que Dios dice. Eso es justicia propia. Y hoy en día hay muchas filosofías y en este mundo posmoderno en el que vivimos y enfrentamos ese espíritu fariseo que de alguna manera le dice a la gente: lo que tú pienses, eso es lo que es, no lo que Dios dice. El fariseo ponía sus opiniones y sus creencias por encima de la palabra de Dios. La justicia propia, miren, tiene la capacidad de conocer la palabra de Dios, pero no de obedecerla. Y los fariseos eran así. Un grupo de los fariseos eran los escribas. Y los escribas eran tan expertos en la ley de Dios que incluso eran capaces de decirte cuál era la consonante central de todo el Antiguo Testamento. Te podrían decir cuántas consonantes tenía un capítulo. Algunos de ellos, la gran mayoría, se sabían toda la ley de Moisés de memoria. Pero aún así, siempre que Jesús predicaba, había un enfrentamiento. Siempre que Jesús predicaba, había oposición. Siempre que Jesús predicaba, a ellos no les gustaba el mensaje. ¿Por qué? Por la justicia propia. La justicia propia fracasa en otorgar salvación porque el hombre es por naturaleza pecador y su ética o religión no pueden transformar su corazón, no pueden darle vida espiritual. Mira, hace unas semanas estaba viendo que estaban haciendo el concurso para el Contralor de la Nación y entonces estaba mostrando en las noticias un video de gente haciendo examen y uno dice: uy, qué chévere, porque esto se llama meritocracia, ¿cierto? Entonces el que tiene más conocimiento pues es el que va a ser nombrado Contralor. Y de alguna manera nuestro pensamiento se relaciona mucho con la meritocracia. Uno dice: pues si yo hago mucho, ¿cierto? Pues merezco mayor recompensa. Pero la meritocracia no funciona en el campo espiritual. ¿Por qué? Porque en el campo espiritual la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros entramos en pérdida delante de Dios. No hay nadie que pueda decir: yo me relaciono con Dios desde un punto de vista neutral. Nadie puede decir eso. Todos nosotros estamos en deuda, todos somos pecadores. No funciona la meritocracia. Desde el punto de vista espiritual, fracasa. De pronto en el punto de vista secular sí funciona, tiene sentido. Pero en el punto de vista espiritual fracasa. Y la justicia propia engañó a los fariseos, haciéndoles olvidar incluso las palabras del profeta Isaías, que dice: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Y caímos todos, nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 64, versos 6 y 7. Los fariseos sabían de esta escritura, pero no le prestaban atención a ella. Y cuando Jesús hablaba de la gracia y del perdón y la misericordia, ellos no le hacían caso a Jesús. Cerraban sus oídos porque estaban tan envueltos en su justicia propia que menospreciaron el mensaje de la gracia de Dios. Hermanos, como les digo, el espíritu fariseo opera alrededor del mundo. Aquí, la gran mayoría, Iglesia Católica. En Uganda, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de musulmanes. Y es justicia propia. De hecho, hace unos años le preguntaban a un apologeta, bueno, habiendo tantas religiones en el mundo, tantas que hay, miles, ¿cuál es lo que diferencia a la fe cristiana de las otras? Y él dijo, muy fácil. La enseñanza cristiana, la enseñanza bíblica, es la única que habla de un concepto que es la gracia de Dios. A las otras religiones tú las puedes poner todas en un grupo porque te van a dar una cantidad de mandamientos y te van a enseñar que haciendo cosas buenas puedes alcanzar la salvación. El cristianismo es la única enseñanza que te dice que estás perdido y necesitas a Cristo que muera por tus pecados. Paréntesis, en solo Colombia hay alrededor de 850 diferentes religiones registradas. Interesante, ¿no? Solo en Colombia 850 religiones diferentes que están registradas. 850 caminos del hombre tratando de acercarse a Dios, tratando de obtener su salvación. Pero el cristianismo dice, no, es que no se trata de que trates. Se trata de que entiendas que estás en una bancarrota espiritual. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se trata de que entiendas que sos pecador, que tu pecado ofende a Dios y que no hay nada de lo que puedas hacer para sacar de tu corazón ese pecado. Se trata que te arrepientas, que te humilles delante de Él y digas, Señor, como un mendigo, Señor, ayúdame, sálvame, ten misericordia de mí. Esa es la gracia de Dios, mi hermano. Por eso la Biblia dice en Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe y que no es por obras para que nadie se gloríe. No es de nosotros, es del Señor. Pero hoy en día, como les digo, el espíritu fariseo hizo que las prostitutas y los publicanos vinieran a Cristo y no los que conocían la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? Y hoy en día hace que la gente que se dice religiosa, se dice tener una relación con Dios, no lo conozca en absoluto. Hace unos años, cuando estudié en Australia teología, me hicieron tomar una materia que es la materia de Islam. Imagínense, el Islam está tomando tanta fuerza en el mundo que ya uno, cuando estudia teología, le hacen tomar una materia. Y una de las asignaturas de la materia era ir a una mezquita a entrevistarse con el presidente de la mezquita. Entonces estaba en Sydney hay barrios musulmanes, hay mezquitas muy grandes. Y fue a entrevistarme con un presidente de la mezquita, un señor, un anciano súper querido, buena gente, amable. Entonces comenzamos a tener un diálogo. Lo primero que yo quería saber es si ellos tienen el mismo concepto de pecado que la Biblia enseña. Entonces yo le hice la pregunta, bueno, ¿y ustedes qué creen? ¿Creen que el pecado que se ofende a Dios? Y él, sí, ¿cómo no? Pecado, uy, terrible. Y le dije, bueno, ¿y cómo hacen entonces? Porque pues uno peca, ¿cierto? Y yo, sí, uno peca a diario, me dijo el presidente. Le dije, bueno, ¿y entonces cómo hacen ahí? Me dijo, bueno, pues uno peca, pero pues nosotros también tenemos nuestras disciplinas. Entonces nosotros oramos 5 veces al día. Hay un mes en el año que ayunamos. Los que tienen los medios financieros, que vayan a la peregrinaje en la Meca. Ya los que no tienen medios financieros ya no les obligan a ir a la Meca. Le ayudamos al pobre. Somos generosos, tratamos de ayudar al pobre. Entonces yo le dije, bueno, entonces lo que tú me estás diciendo básicamente es como que tienes una balanza y en un lado de la balanza tú pones todos tus pecados y en el otro lado de la balanza tú pones todas las cosas buenas que haces. Luego le pregunté, si hoy mueres,
¿Cuál de las dos partes pesa más delante de Dios? Y él se quedó mirándome por unos segundos y me dijo, no sé, la verdad que no sé. No sé si hoy muero, no sé si Dios me va a dejar ir al cielo o me va a enviar al infierno, porque ellos creen también en el paraíso y en el fuego del infierno, pero no sabía. Y hermano, y es que quién sabe honestamente, si usted está en un sistema de obras, quién sabe, si a veces pecamos contra el hermano y ni nos damos cuenta. ¿Quién puede saber? Por eso los sistemas que tratan de acercarse a Dios basados en obras, todos fracasan. Y no solo fracasan, sino que, miren, como les decía, este hombre era un anciano. Yo creo que él vivía lo que estaba enseñando. Yo creo que era una buena persona, ayudaba al prójimo, trataba de acercarse a Dios, trataba de guardar la ley de Dios y todas esas cosas. Pero toda su vida viviendo en desesperanza y en esa incertidumbre de que si hoy muero, no sé. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe qué pasa si hoy muere? ¿Usted tiene esa paz en el corazón? Que si hoy muere, la sangre de Cristo ha cubierto todos sus pecados y hay un lugar en el cielo para con él. Este hombre no sabía. Y por eso la justicia propia fracasa. Fracasa en Colombia y en el mundo entero. Fracasa en Uganda. La justicia propia o el espíritu fariseo, como le llamo yo, siempre estuvo en oposición a Cristo y su mensaje de salvación. Y aún después de su muerte, continúa en oposición a él. Mira, te quiero compartir unas formas en cómo el espíritu fariseo afecta a la iglesia. ¿Estás listo? Porque Camilo, me hablaste del espíritu fariseo y todo eso, pero eso fue hace 2000 años. ¿Qué tiene que ver hoy conmigo? Te voy a mostrar cómo el espíritu fariseo hoy incluso afecta a la iglesia. Número 1, la falsa enseñanza de que la salvación se pierde. Eso no es un punto de vista teológico o una diferencia doctrinal, es una falsa enseñanza. Y es una falsa enseñanza porque pone de lado las palabras de Cristo en Juan capítulo 10 cuando dijo que las ovejas de Él están en su mano y nadie las puede arrebatar de Él. Es una enseñanza que pone de lado las palabras de Judas cuando dice que poderoso es Dios para protegernos y guardarnos y presentarnos sin mancha delante de Él. Y es una enseñanza que se ha metido en las iglesias evangélicas. En Uganda, yo podría decir fácilmente que alrededor del 80-90% de las iglesias enseñan que la salvación se pierde. En nuestras comunidades, la gente muchas veces va a la iglesia el domingo con temor, con miedo. Incluso se cree que si abandona la iglesia, el pastor lo puede maldecir en el nombre de Jesús. Y usted dice, no, Camilo, no me puedes estar diciendo, esto no puede ser posible. Sí, mi hermano, sí es posible. Miren, una vez estoy discipulando a un hombre y el pastor de este hombre se metió en una pelea con unos hermanos, pelea física, algo que descalifica a un pastor. Y los líderes de la iglesia todos sabían de ese episodio. Entonces este hombre que yo estaba discipulando, yo le decía, tienes que confrontar a tu pastor en amor porque él tiene que arrepentirse de ese pecado, no puede seguir así en el ministerio. Y él me decía, es que es difícil. Déjame hablar con los otros líderes. Y le dije, bueno, eso ya depende de ustedes. Yo te aconsejo, ya es de ustedes. Entonces fue a hablar con el copastor. Y después de un mes volvimos a reunirnos y yo le dije, bueno, ¿qué pasó con esto? Fueron ya a hablar con el pastor. Me dijo, el copastor me dijo que hay que tener cuidado. Y le dije, ¿cómo hay que tener cuidado? Me dijo, sí, hay que tener cuidado porque el pastor nos puede maldecir. Si lo confrontamos, nos puede maldecir y hay que tener cuidado, mejor no lo hagamos. Y ¿saben una cosa? No fueron capaces de abordar el episodio. Se quedó en silencio. La iglesia local está sufriendo, hay gente que se está yendo, pero ese temor no los ha dejado afrontar ese episodio. Espíritu fariseo. Aquí en Bogotá, una de las iglesias más grandes. Alguna vez me acuerdo que estaba en una librería hace 4 años y estaba leyendo un libro y dije, el libro de este pastor es famoso. Venga a ver, lo leo, a ver qué enseña. Y hojeando el libro, llegué ahí. Sí, yo considero que la salvación se pierde. Ya está.
En el primer momento que tú empiezas a creer que la salvación se pierde, tú empiezas a caminar con Dios en un sistema de meritocracia. Y anulas la gracia de Dios. Y por eso Pablo era tan tajante y decía, es que si es por obra no es por gracia, porque entonces la gracia ya no es gracia. Está en el mundo, se ha metido en las iglesias cristianas y es una falsa enseñanza, espíritu fariseo, justicia propia. Yo merezco Dios, yo necesito, porque yo hago. Segundo, ¿cómo el espíritu fariseo afecta a la iglesia? Cuando tú tienes una relación con Dios basada en desempeño y no en el amor incondicional de Él. Mira, yo he escuchado a creyentes decir esto, escúchalo. Yo trato de agradar a Dios, pero siento que Él nunca está satisfecho. Yo he escuchado creyentes, he escuchado misioneros decir esto. Yo trato de agradar a Dios, yo trato de hacer las cosas que a Él le gustan, pero de alguna manera siento que no es suficiente. Dios es nuestro Padre, Él no es nuestro jefe. El jefe valora al empleado porque produce, el Padre valora al Hijo porque lo ama. Ahora, yo no te estoy diciendo que no hay que servir a Dios, no, yo creo que hay que servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Yo creo que es mejor quemarse por el Evangelio que oxidarse en el Evangelio. Pero cuando tú empiezas a basar tu relación con Dios en tu desempeño, en lo que haces, te empiezas a dejar, empiezas a ser afectado por ese espíritu fariseo. Ten cuidado con eso. Y te digo una cosa, si te soy honesto, como misionero muchas veces lucho con eso. Como misionero a veces digo, no estoy predicando lo suficiente, no estoy evangelizando lo suficiente. Y se me olvida que Dios me ama, que en Cristo ya he sido aceptado, que en Cristo que Cristo conoció lo peor de mí y aún así me amó y me salvó. Ten cuidado de relacionarte con tu Padre como si fuera tu jefe. Sí, es tu Señor, de acuerdo. Y yo creo una vez más que nosotros los cristianos somos esclavos de Cristo. Pero tenemos que guardar ese balance, mis hermanos. Tercero, ¿cómo afecta el espíritu fariseo a la iglesia? Cuando creemos que la bendición de Dios se puede comprar por medio de sacrificios. Miren, en Uganda los colegios tienen 3 términos. No funciona como acá, que creo que son solo 2. Allá son 3 términos. Y al final de cada término, los estudiantes tienen una semana de exámenes. ¿Ustedes saben qué pasa antes de la semana de exámenes en las iglesias locales? Bueno, hermanos, motivos de oración. Exámenes. Algunos colegios incluso invitan a los pastores para que oren por los jóvenes, por los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque si yo la semana anterior le incremento a la oración, ¿cierto?, pues la probabilidad de rendir bien el examen pues se multiplica. Y termina la semana de exámenes y ya todo el mundo relajado. Y luego viene el otro término, semana de exámenes. Motivos de oración, los exámenes. Uno habla con los adolescentes, yo hablo con los adolescentes que estoy discipulando. Camilo, ore por mí que tengo exámenes. Camilo, ore por mí que tengo exámenes. Y creemos eso. Creemos que con nuestras obras podemos comprar o obtener la bendición de Dios. Estaba discipulando a otro hombre en Uganda y en el material de discipulado llega un momento donde usted tiene que estudiar acerca del dar, ¿cierto? Y estábamos estudiando los principios de dar del Nuevo Testamento, que es una ofrenda voluntaria, que es una ofrenda de acuerdo a lo que usted prosperó, que Dios ama al dador alegre. Y este hombre se me puso pálido, un africano pálido. ¿Se puede imaginar eso? No trate de imaginárselo porque es difícil. Yo he tratado, pero es difícil. Pero yo le dije, Yumba, ¿qué pasa, hermano? Me dice, Camilo, esto que usted me está enseñando, esto es nuevo para mí. Yo toda mi vida creí que uno daba dinero en la iglesia para obtener la bendición de Dios. Yo toda mi vida, que si uno necesitaba que le fuera bien con los animales, pues uno ponía su dinerito el domingo. Y ahí entendí por qué en las iglesias en Uganda, en el momento de la ofrenda se pone un canasto y pasa casi toda la gente todos los domingos. Yo me siento mal porque yo paso solo una vez cada mes.
Y el resto de la congregación pasa todos los domingos. Y yo, uy, qué generosos. Hay un trasfondo que me dice, si quiero que Dios me sane la enfermedad, si quiero que a mis hijos les vaya bien en los exámenes, yo pongo ahí, ¿cierto? Eso es espíritu fariseo, mi hermano. Y luchamos, créame, años haciéndole entender a la congregación que uno da de amor, uno da porque ya ha sido bendecido, hemos sido llamados a ser generosos porque Dios en Cristo fue ya generoso con nosotros. Pero es difícil sacar ese espíritu de la gente, espíritu fariseo. No piense nunca que usted puede comprar la bendición de Dios. Cuando usted luche con ese pensamiento, yo le invito a que se lea el capítulo 1 del libro de Efesios y se dé cuenta que en Cristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya tenemos todo, mi hermano, en Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Si usted tiene a Cristo, usted es más que multimillonario, en serio. Espíritu fariseo. Pensar que los que no tienen mis disciplinas o preferencias espirituales son inferiores a mí. ¿Le ha pasado? Yo le digo una cosa, todos luchamos con el espíritu fariseo y me pongo ahí. Yo a veces me pongo a reflexionar en lo que era mi vida cristiana al principio. Y yo me acuerdo que cuando yo era joven en la vida cristiana, pues me fui a estudiar al seminario de Argentina de 3 años. Y me gustaba leer mucho libro cristiano. Me acuerdo que leí alrededor de 100 libros o más durante esos 3 años que estuve allá. Me encantaba. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que en algún momento de ese caminar comencé a menospreciar a los que no leían igual que yo. Y entonces los miraba charlando con otros compañeros en los descansos y decía, oh, esta gente cómo desperdicia acá el tiempo, ¿no? Yo sí vine acá a aprovechar, a leer, a nutrirme. Espíritu fariseo. Que yo me levanto todas las mañanas a las 5 de la mañana a orar. Gloria a Dios, hermano. Pero el que ora a las 7 de la noche no es menos que usted. Que yo ayuno, gloria a Dios, si usted tiene esa disciplina espiritual, maravilloso. Pero el hermano que no ayuna no es inferior a usted. Si usted se fijó en el video, en la parte de la alabanza de las iglesias en Uganda, la gente aplaude, la gente danza, se usa mucho la percusión. Yo le quiero decir una cosa, la alabanza de esta iglesia no es mejor que la de las iglesias en Uganda, ni la de las iglesias en Uganda es mejor que la de esta iglesia. No piense eso. A veces nosotros tenemos visitantes, nos visitan mucho de Norteamérica. Vienen ahí, llegan a la iglesia. Y llega el tiempo de la alabanza y ellos son así. Y los otros africanitos gozosos, aplaudiendo, y ellos así. Hermano, el Señor se deleita en eso. Yo creo que el Señor se deleitaba cuando David danzaba y remolineaba. Y la alabanza israelita incluía instrumentos de percusión. En orden, por supuesto. Yo no estoy acá promoviendo desorden o cosas así. No me malinterprete, por favor. Pero cuando usted pone sus preferencias y las hace la palabra de Dios, eso es espíritu fariseo. Y eso les pasaba a los fariseos. Usted se tiene que lavar las manos antes de comer porque si no, está sucio. Usted tiene que diezmar incluso de los vegetales porque si no, no es acepto delante de Dios. Y Jesús les dice, ustedes ponen la misericordia a un lado por sus leyes humanas. Espíritu fariseo. Y finalmente, hermanos, una de las formas en que más afecta el espíritu fariseo a la iglesia, la frialdad del corazón ante aquellos que se pierden. Se lo repito, la frialdad del corazón ante aquellos que se pierden. Mire, cuando usted lee el capítulo 15 de Lucas, usted se va a dar cuenta que Jesús habla de 3 parábolas que no vamos a leer, se las voy a mencionar rápidamente. Él habla de la parábola de la oveja perdida, habla de la parábola de la moneda perdida y habla de la parábola del hijo pródigo. Ahora, lo interesante de esto es que cuando usted lee el primer versículo de Lucas 15, la escritura le va a dar el contexto en el que Jesús dio esas parábolas.
Y dice así, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos, ve ahí, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces usted conoce las parábolas, ¿cierto? De la oveja perdida, de la moneda, pero pues la más famosa, por decirlo así, es la del hijo pródigo. Y usted sabe la historia, ¿se acuerda que había dos hermanos, uno mayor, uno menor? El menor se pide el dinero, se malgasta todo, luego vuelve arrepentido. Ahora es interesante tener en cuenta algo, mis hermanos. Si Jesús hubiera querido hablar solo del amor misericordioso de Dios, el personaje del hermano mayor no era necesario. Yo le invito a que lea la parábola en su casa, omitiendo cuando el personaje del hermano mayor aparece, y se va a dar cuenta que la idea del amor misericordioso de Dios todavía se entiende. Pero Jesús involucra la figura del hermano mayor con un propósito. ¿Por qué? Porque estaban ahí escuchando los fariseos. Versículo 25 de Lucas capítulo 15. Cuando el hermano menor vuelve arrepentido, dice así la palabra de Dios, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. El becerro gordo era ese animal especial que usted guardaba para un casamiento, de pronto para el grado de alguien, para cuando había una victoria. Era el animal especial, no se mataba en cualquier ocasión, se mataba en una ocasión especial. Y el papá hizo matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar, véale, hizo pataletudo, hermano mayor pataletudo. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí que tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Se da cuenta? Relación basada en mérito. Relación basada en desempeño. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El cabrito era lo que usted comía todos los días. Usted tenía varios cabritos en la manada y cuando venía un visitante o algo especial, algún improviso, usted llegaba y agarraba un cabrito y se lo comía con la familia y con los visitantes. Y el hijo se queja, le dice, matas el becerro para este y a mí no me das ni un cabrito. He aquí tantos años te sirvo, ni un cabrito me diste para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, para él era tu hijo, para él no era su hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Usted sabe por qué al hermano mayor no le importó cuando el hermano menor volvió arrepentido? ¿Por qué se enojó? Mejor dicho, ¿usted sabe por qué se enojó? Se enojó porque cuando él se fue no le importó. No le importó para nada que el hermano se hubiera ido. Por eso cuando volvió estaba enojado. Al padre sí le importó. Cuando el hijo se fue, al padre sí le importó. Y por eso iba a buscarlo cada mañana a ver si había vuelto. Y por eso cuando volvió arrepentido hizo fiesta. Hermanos, yo tengo que hacer una confesión. Hace unas semanas me fui de vacaciones para Coveñas. Esa no es la confesión. La confesión es esta. Mientras estaba en Coveñas por una semana, iba una señora a cocinar y a limpiar la casa todos los días para que mi papá la contrató para que descansáramos bien. Hablamos con la señora, echamos chistes con la señora, le pedimos consejo a la señora de qué era más barato para hacer. Y durante toda la semana no le hablé de Cristo. No le hablé de Cristo. Y sabe, cuando volví del viaje, me puse a pensar. Y me tocó orarle a Dios que enviara un siervo fiel para que le hablara a ella de Cristo. Vivimos en un mundo en que estamos acostumbrados a las guerras, a la delincuencia, a la muerte. Que ya si la gente se pierde, pues ya está. ¿Qué importa? Llevo orando años por esta persona y no pasa nada. Ya, Señor, ya fue. El espíritu fariseo es ese espíritu que te ataca y trata de enfriar tu corazón cuando tú ves que hay personas que se están yendo al infierno.
Y por eso te digo, es algo con lo que tenemos que luchar día a día, porque desde el tiempo de Jesús está ahí, en contra del mensaje de la gracia de Dios, en contra de la iglesia. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, yo los quiero invitar de corazón a que todos nos evaluemos en nuestros corazones y nos demos cuenta qué tanto nos ha influenciado ese espíritu fariseo. En especial cuando ya no nos duele que nuestros familiares o nuestros amigos estén yendo al infierno. Lo que está pasando en el mundo nos muestra que el Señor Jesucristo viene pronto. Viene pronto. El tiempo cada día se acorta más. Cada día son menos las oportunidades que vamos a tener. Mis hermanos, no las desaprovechemos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú ves cómo te fallamos y aún así extiendes tu misericordia para con nosotros, Señor. Y en esta mañana, Señor, primero que todo te queremos pedir perdón. Perdónanos, Señor, por las veces que juzgamos a nuestros hermanos, que nos creemos mejores. Perdónanos por las veces que pensamos que hacemos cosas para obtener tu bendición, que pensamos que tu amor se puede comprar, Señor. Padre, perdónanos por esa frialdad de nuestros corazones. Cuando vemos a nuestro prójimo, Señor, que se pierde, Señor, y no nos importa. Nos hemos vuelto fríos, Señor, y te queremos rogar que nos perdones, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Para limpiarnos, Señor. Y Padre, en esta mañana, motivados por tus promesas, motivados por tu amor, te rogamos, Señor, que avives nuestros corazones, Señor. Padre, que seamos partícipes de tu obra, Señor, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Danos misericordia, Señor, ayúdanos a amar al prójimo como tú nos has amado. Señor, esto es algo que solo tu Espíritu Santo puede hacer. Y por eso nos encomendamos a tu palabra, Señor, porque sabemos que tiene poder para transformarnos. Así que en esta mañana, Señor, humillados delante de ti, te pedimos que nos fortalezcas y que nos des ese corazón que Cristo tiene, Señor, que llora por el perdido y que se regocija cuando una persona pasa de muerte a vida, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias por tu amor y por tu Hijo, porque en Él tenemos todo, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y estas cosas oramos en el nombre de Jesús. Amén.